Bueno, estamos comentando que nos interesa desde el punto de vista conceptual contemplar comportamientos de fallas posibles en unas vigas donde solamente hemos dejado, es una viga parcialmente armada, es una simplificación para poder introducir algunos conceptos, y solamente vamos a ver las armaduras principales de flexión. Para este estado de cargas, repetimos aquí abajo el diagrama de momentos y el diagrama de corte, para poder asociar lo que está sucediendo con estas solicitaciones a los distintos tipos de rotura. La primera rotura, tipo de rotura, es la que llamaremos nosotros rotura por flexión pura. En esta zona hay solo flexión, hay momento flector y no hay corte, entonces por eso le llamamos flexión pura. La fisuración arranca cuando se supera la tensión de tracción más intensa, que es la de la fibra extrema, supera la resistencia a la tracción del hormigón y el hormigón allí se fisura. La fisura entra a subir y se encuentra con la armadura controla la fisuración, pero si seguimos cargando, la fisura supera a la armadura, ahora ya hay estado 2 en esta sección, seguimos cargando, la fisura penetra, y la falla se va a producir cuando la zona superior se agota en su capacidad de absorber carga interior, fuerza interior, se va a aplastar y para nosotros eso va a ocurrir cuando la fibra superior alcance una deformación por compresión del 3 por 1000. Esto es lo que hemos estado viendo en comportamiento a flexión. Solo aquí hay que aclarar que si la viga es subarmada, la fisuración va a avanzar clara y evidentemente, haciendo que el incremento de las cargas nos muestre que la fisura llega a convertir en una grieta y el comportamiento en la falla es con suficiente preaviso. Decimos que cuando tenemos vigas subarmadas, un comportamiento dúctil. La armadura entra primero en fluencia, se estira lo suficiente, abre los labios de la fisura que se convierte en grieta y la falla es por aplastamiento del hormigón. Si tenemos mucha armadura y pasamos a vigas sobrearmadas, entonces la fisuración también se produce, no es tan profunda, pero el hormigón, antes de que la armadura alcance la fluencia, porque hay tanta cantidad de acero, la sección superior alcanza el 3 por 1000, el hormigón se aplasta y la falla, en lugar de ser con suficiente preaviso, es súbita. Decimos que es una falla de tipo frágil. Bien, abandonemos la rotura por flexión pura y vamos a instalarnos en esta segundo tipo de rotura, que ya es claramente una falla por corte, por esfuerzo de corte. Está ubicada en una zona donde hay esfuerzo de corte, hay momento flector, y lo que podríamos insinuar es que se puede iniciar la fisuración por flexión en la fibra inferior, se produce la inclinación de la fisura por la influencia del esfuerzo de corte, cuyas tensiones tangenciales crecen hacia el eje neutro, eje baricéntrico. Aparecen estas tensiones principales de tracción, superan a la resistencia a la tracción del hormigón y como no hay nadie que lo pare, la fisura continúa hasta hacia arriba. La zona comprimida del hormigón, que va a ser diferente a la que tenemos en el caso de rotura 2 con el del caso de la rotura 3, es muy pequeña y esta rotura, sin armadura de corte, se produce con el desmembramiento de la pieza en dos pedazos, en dos mitades. Esa es una rotura por corte, propiamente dicho, y se soluciona colocando armadura que cosa esta fisura, sea vertical o sea inclinada. Ya vamos a ver cómo se disponen las armaduras de corte. La rotura tipo 3, que es parecida, vean que está ubicada más hacia la derecha, más cerca de donde se encuentra la carga, en este caso, pero digamos lo que mejor es que
el momento es más grande en esta sección, en esta falla de tipo 3, que el que teníamos en la falla de tipo 2. Ocurre muy parecido en cuanto a la evolución de la fisura, pero a diferencia de esto, la fisura no penetra tanto, porque ahora tenemos mayor zona comprimida debido a que tenemos mayor momento flector. Esa zona comprimida, vamos a ver un poquitito más tarde, actúa como un elemento favorable para frenar la fisuración, porque esta es una zona donde no puede fisurarse el hormigón porque hay un efecto de confinamiento producido por las tensiones normales internas de compresión en el hormigón. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, haciendo que la armadura que coloquemos no sea muy mínima, sino que sea la adecuada, la que esté sugerida por el comportamiento experimental y las especificaciones reglamentarias. Mientras ustedes van mirando estas roturas, vean cómo cambiaba el partido o la inclinación de las fisuras. Las propiamente de flexión se encuentran perpendiculares a la armadura principal. Cuando empieza a actuar el esfuerzo de corte, las fisuras empiezan a inclinarse ligeramente. Cuando el esfuerzo de corte va creciendo, se inclinan más. Y ahora pasaremos a ver qué pasa en la rotura tipo 4. La rotura tipo 4 es una rotura donde, si ya tenemos resuelto el problema de la armadura, que poníamos para controlar las roturas tipos 2 y 3, bueno, ahora tenemos que ver también qué le pasa al hormigón en compresión. Entre las fisuras, nosotros tenemos bien marcada la dirección de las tensiones principales sigma 2 de compresión. Bueno, estas tensiones pueden crecer lo suficiente como para producir el mismo efecto que teníamos de aplastamiento en esta zona, como si aquí tuviésemos una probetita sometida a compresión hasta romperla. Una probetita que imaginamos acá hace que esta zona entre las fisuras, que como hemos dicho antes tienen la misma dirección que las tensiones principales de compresión, acá vale la mnemotecnia que mencionamos antes, las fisuras se inclinan con la misma dirección que las denotan encima, las fisuras, donde estaban las tensiones principales de compresión, y acá hay riesgo de aplastamiento del alma. El espesor del alma puede ser angosto, puede ser pequeño, entonces esto se va a resolver tratando de rediseñar el alma si tenemos tensiones principales que superen las admisibles, las que puede aportar el hormigón. Bueno, la rotura por compresión es de tipo frágil. Este tipo de rotura va a aplastar el nervio de la viga placa y va a fallar por compresión en esa zona si no tomamos los recaudos suficientes. Y es una rotura de tipo frágil, porque es una rotura tipo columna. Bueno, y por último analizamos este modo de rotura, que si bien tiene que ver con el corte, en realidad tiene más que ver con un problema de anclajes de las armaduras principales o longitudinal de flexión. Esta armadura, digámoslo de una manera breve, tiene la función de recibir unas fuerzas internas de compresión diagonal asociadas con estas trayectorias de las isostáticas de compresión que van trayendo la carga desde el centro hasta el apoyo. Esta es más o menos la trayectoria de las tensiones principales de compresión. Las tensiones principales de compresión en esta zona son muy inclinadas verticalmente, son casi subverticales, son muy intensas y necesariamente por equilibrio de modelos de reticulados, esa fuerza de compresión tiene que tener un equilibrio con la fuerza de tracción provista por las armaduras, el hormigón no provee, y si hay fallas por adherencia en la armadura longitudinal, esta armadura zafa, se suelta y se pierde el equilibrio con rotura por aplastamiento y penetración de la fisuración, ampliación, que es un tipo de rotura que se resuelve analizando completamente, adecuadamente, las condiciones de anclaje
de la armadura principal de flexión. Bueno, esto era interesante de contar, pero ahora mostremos este otro gráfico que está traído directamente del reglamento y que sintetiza un poco lo que hemos estado conversando hasta este momento, dado que nos muestra el partido de fisuración o cuadro de fisuración, como se le llama acá, en una viga que, para ser más ejemplificativa, ejemplarizante, tenemos una viga continua con un apoyo simple en el extremo y un apoyo de continuidad, y la viga continúa. Para cualquier tipo de carga es posible entonces saber que esta es la zona de centro de tramo donde predomina la flexión y el corte es menos significativo en general. Las fisuras son como las que se marcan y hemos señalado recién y comienzan a ligeramente inclinarse, pero hay un rango de secciones en la longitud del tramo donde la fisuración, simplificadamente diremos, acá tenemos fisuración por flexión y corte. Esto es flexión predominante y flexión y corte. Cuando nos acercamos al apoyo, la fisuración va a ser inclinada, con fisuración incluida desde el arranque de la fibra inferior, pero también cuanto más cerca del apoyo, ya directamente la fisuración arranca a la altura de las máximas tensiones tangenciales o tensiones principales de tracción por corte puro y evolucionan hacia arriba y hacia abajo. Este tipo de fisura es diferente de este tipo de fisura porque esta arranca por flexión y se combina con corte. Bueno, esta es zona de fisuración por corte en el alma. Corte en el alma. Cuando venimos hacia este lado y nos acercamos hacia el apoyo, los momentos flectores se anulan, por acá hay un punto de inflexión de la elástica y hay un punto de momento nulo y pasamos a momentos negativos. Entonces la fisuración sobre el apoyo es de flexión y corte, parecida a esta, pero con fisuración arrancando en la fibra superior. En tanto que en las zonas intermedias, tanto esta a la derecha como esta a la izquierda del apoyo, aparece fisuración tipo como la que tenemos en el extremo derecho. Este grafiquito, si ustedes lo analizan y lo estudian un poquitito, se corresponde con todos los conceptos que hemos estado vertiendo hasta este momento, ¿no? El partido de fisuración en hormigón armado es una importante herramienta de interpretación conceptual y didáctica. Bueno, vamos a agregar un conceptito más para decir que el problema del corte en hormigón armado es un problema que es muy complejo de ser analizado por métodos analíticos, ¿no? O sea, por modelitos y solamente hacer análisis con ecuacionamientos. Entonces se ha recurrido, y esta es la filosofía del reglamento de referencia de nuestro CISO, que es el ACI 318, donde se hacen muchísimas experiencias, mucho trabajo empírico en laboratorio, y todo lo que vamos a ver nosotros en lo que sigue es que los métodos de cálculo están basados en modelos físicos, ¿no? Modelos físicos que uno simula físicamente un comportamiento y a partir de ahí también se hacen ensayos de laboratorio que permiten calibrar coeficientes de ajuste en general. Y permite revisar si los modelos físicos que se han adoptado son correctos o no. Pero teniendo en cuenta que hoy teníamos una expresión de tensiones tangenciales, hoy más temprano, veíamos que en vigas idealmente elásticas, a la altura del eje baricéntrico teníamos la máxima tensión tangencial y la expresión se podía calcular directamente con el esfuerzo de corte dividido B por Z. No este D que está puesto acá, B por Z. Esa es la expresión de la máxima tensión tangencial a la altura del baricentro de la sección, en una viga idealmente elástica, isótropa y homogénea. Pero nosotros nos vamos a apoyar en eso para poder, esto es lo que hacen todas las literaturas,
vamos a definir un denominado valor de cálculo de la tensión tangencial en estado 2. Y lo vamos a llamar tau B, y la expresión se va a obtener como el cociente entre el esfuerzo de corte actuando en la sección que estemos estudiando, dividido esta sección adoptada, que es el ancho B por la altura útil D. El ancho B es o el ancho en una sección rectangular o el ancho del nervio en una viga plana. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Esta es una expresión de referencia a la que le vamos a ir cambiando los subíndices para indicar que estamos hablando de un corte, un valor de corte especial. Un valor de corte B sub 1 va a dar origen a una tau 1 y su definición es a partir de esta expresión, este formato. Bueno, esta expresión, por otro lado, no refleja nada. Si alguien quiere, ¿qué pasa, por ejemplo, a la altura del baricentro? Bueno, el valor de la tensión tangencial debe ser más grande que este, porque esto es como un valor medio. El esfuerzo de corte lo estoy distribuyendo entre toda la altura y el ancho de la sección, ¿no? Bueno, este valor de cálculo debe tomarse solo como una medida de la intensidad promedio de los esfuerzos cortantes en la sección. Bueno, esta distribución exacta acá se explica que cuando el hormigón está fisurado en estado 2, ya no funciona más toda la teoría que habíamos estado utilizando para la condición de estado 1. Bueno, a partir de esa expresión donde nosotros veíamos el valor de la tensión de corte básica o valor de referencia de valor de cálculo de la tensión tangencial en estado 2, lo que vamos a comentar ahora es que para esta viga, sin armadura de corte, solo hormigón, tratando de afrontar o resistir las acciones cortantes, vamos a hacer referencia a ensayos experimentales que nos van a suministrar información. Queda claro, voy para atrás un poquito, queda claro que esta viga, cualquiera que sometida a solicitaciones de flexión y corte, antes de fallar, admite una cierta cantidad de carga. Yo empiezo el ensayo, empiezo a cargar, y antes de que se produzca cualquiera de las fallas de corte, concentrémonos en las fallas de corte por ahora, no miremos la de flexión, no miremos la de anclaje, queda claro que admite una introducción de cargas en este ensayo, y el esfuerzo de corte correspondiente nos está indicando que con hormigón solamente la viga es capaz de resistir algunas cargas. Vamos a tratar de ver entonces hasta qué límite esta viga con solamente hormigón es capaz de resistir esfuerzos de corte. La carga límite que va a producir esa situación, nosotros la vamos a denominar carga que se corresponde con un esfuerzo de corte que produce la primera fisura por corte. Recuerden que CR no es crítico, sino que es cracking, fisuración. Entonces hay un esfuerzo de corte que produce la primera fisura por corte y correspondientemente la tensión tangencial definida de esta manera va a ser la tensión tangencial que produce la primera fisura. Bueno, se hacen ensayos y se llega a la conclusión, calibrando los ensayos, que el valor de esta tensión, imagínenla, para simplificar, a la altura del baricentro, donde se está por producir la primera fisura, y por lo tanto baricentro ahí todavía está coincidiendo con el eje neutro, se obtiene que los valores de estas tensiones alcanzan un valor de 0,30 de raíz de F'C. Bueno, esto ya nos está indicando que la fisura por corte por tensiones principales de tracción diagonal, sigma 1, alcanzan un valor que se parece muchísimo
al 1/3 de raíz de F'C, que era una de las resistencias a tracción que estudiamos cuando vimos propiedades del hormigón a tracción. Y dijimos que entre la resistencia a compresión F'C y la resistencia a tracción siempre aparecía para la escuela americana una raíz cuadrada, o sea, un F'C a la 0,5, y esto era indicativo de que está interviniendo la resistencia a la tracción, como era de esperar. Esta tensión tangencial tau a la altura del baricentro es el valor de la tensión principal sigma 1. Y si experimentalmente detecto que vale 0,30, esto está muy cerca de 1/3, que es 0,33. Entonces es como que debido al corte, donde predomina el esfuerzo de corte y el momento flector es despreciable, cerca de los apoyos, el hormigón, antes de fisurarse, alcanza una resistencia a tracción de este orden, calibrado por ensayos. Muy parecido a las tensiones que produce la resistencia a tracción en esa probeta que decíamos que tenía unos muñones, unos ensanchamientos en los extremos, y que generaba tracción pura en la probeta. Bueno, ¿qué pasa si ahora entramos a una zona donde corte y momento son importantes? ¿No? Donde ahora el momento pasa a ser interesante en significado y el corte también. Como hemos visto, la fisura puede arrancar exactamente en la zona inferior, porque hay un momento significativo de tracción a la fibra inferior, alcanza la resistencia, y al superar la armadura, el efecto del corte empieza a ser importante, y lo que sucede es que cuando esta fisuración se empieza a manifestar, la zona que queda sin fisurar es lo que queda acá para arriba, pero se va viendo disminuida considerablemente la disponibilidad de hormigón para seguir resistiendo. Entonces ahora todo va a estar muy condicionado con lo que pase en la zona cercana a la parte superior de la armadura, donde además de tensiones normales, vamos a tener tensiones tangenciales. Y haciendo ensayos para evaluar los comportamientos analíticos, las estimaciones analíticas, haciendo ensayos, se encuentra que debido a la presencia del momento flector que empezó a fisurar la pieza en la parte inferior y que disminuye la capacidad de la sección, se encontraron los investigadores que el esfuerzo de corte que produce la primera fisura en esas regiones no alcanza a ser 0,30 de raíz de F'C, sino que lo calibraron en 0,16, que es casi la mitad de 0,30, ¿no? En 0,15 estaríamos justo en la mitad. Y entonces, lo que sucede y se interpreta es que la aparición junto al corte de un momento flector importante tiende a disminuir la capacidad resistente a fisuración por corte, haciendo que para una carga del orden de la mitad de la que producía la fisuración cuando era predominante el corte con momentos despreciables, y entonces tenemos una situación un poco más crítica. La fisuración se produce, debemos decir, en esta condición, corte y momentos significativos para un valor de la carga inferior, que en el caso en que haya solamente corte y momento flector despreciable. Bueno, esto que estábamos comentando de qué pasa en las fibras que se encuentran cerca de donde la fisura empieza a cambiar de dirección por efecto del corte y en dirección hacia el baricentro, hacia el eje neutro, conviene también ser evaluada con que este análisis que está planteado así, si las tensiones tangenciales
se expresan como una función de B sobre BD a través de un coeficiente de ajuste. Y las tensiones normales se expresan como el momento flector actuante dividido B por D cuadrado. Traten de recordar que era el módulo elástico, que era BD cuadrado sobre 6. Bueno, acá no será sobre 6, será un valor, pero que tiene que ver con BD cuadrado y un coeficiente genérico K2. Si en esas fibras donde se está inclinando la fisura hacemos la relación entre tau y sigma, hacemos el cociente de esta expresión sobre esta expresión, encontramos que tau sobre sigma es una constante, K1 sobre K2, que se podrá llamar K, genérica, pero de la relación B por D, que viene de este B que está acá y de uno de los D que está acá arriba, que pasa al numerador, sobre M. Y entonces, la influencia relativa de la tensión tangencial a la tensión normal va a depender de la influencia relativa del corte al momento. Si el momento es poco significativo, entonces esta relación hace que las tensiones tangenciales predominen y las tensiones normales disminuyan. Retengamos esta expresión porque entre los dos límites, la mínima tensión de fisuración por corte y la más grande que tenemos disponible, entre 0,16 y 0,30 de raíz de F'C, el reglamento nos va a proponer, esta expresión es para situaciones intermedias entre corte con momento poco significativo y corte y momento significativos, para cualquier expresión general, el reglamento dice que las tensiones tangenciales que producen fisuración por corte, es decir, el esfuerzo de corte proveniente de las cargas exteriores que producen la fisuración por corte y que está marcando la capacidad resistente que ofrece el hormigón solo, no hay ninguna armadura de corte puesta aquí, se puede evaluar con una expresión que vale 0,16, el término más bajito de raíz de F'C, pero más un término que mejora las condiciones, ahora vemos que es ese término, pero con tal de que usted no supere nunca a 0,30 de raíz de F'C. Repito, entre 0,16 de raíz de F'C y 0,30 de F'C, se puede calcular esta expresión que nos dice que estamos seguros, si evaluamos la capacidad resistente que aporta el hormigón solo al corte, donde ahora, además de la capacidad propia que da el hormigón por tensiones principales de tracción, aparece un término donde, por un lado, aparece la cuantía de la armadura longitudinal, esa armadura que teníamos ubicado acá. La cuantía ya sabemos que es la sección de acero dividido la sección transversal de hormigón. Entonces, la cuantía, la sección transversal de hormigón del nervio en este caso, ¿no? Aparece este término diciéndonos que si hay más armadura de flexión, hay un terminito acá que ayuda a mejorar la capacidad resistente, y eso es lógico, porque habiendo más armadura en este punto, el control de la fisuración es mayor, y entonces la fisura no evoluciona tan rápido, y la fisura, el aporte resultante para el hormigón está condicionado favorablemente por el crecimiento de la cuantía de flexión longitudinal. Pero también interviene este término, que era el que acabábamos de mencionar, el término que hablaba de la proporción relativa de corte a momento. Y entonces aparece ese término V por D, uno tiene que tomar el corte y el momento en la sección que estemos estudiando, calcularlos, y con esta expresión uno puede decidir que cuando hay poco momento, este término crece, mejorando esta capacidad. En cambio, si hay mucho momento respecto del corte, este término disminuye. Después vamos a ver que el reglamento nos dice que, mire, usted puede usar esta expresión con seguridad, pero si usted quiere estar seguro,
anule, simplifique, elimine este término que le mejora las condiciones y quédese solamente con 0,16 de raíz de f'. Bueno, entonces ahora hacemos una pausita solamente de charla, de conversación, y vamos a tratar de ver que lo que acabamos de decir, que el hormigón, con una expresión como esta, o la simplificada como esta, tiene una capacidad de absorber corte, resistencia al corte sin armaduras. Entonces los investigadores quisieron tratar de interpretar de qué manera, cómo hace el hormigón para que experimentalmente tenga estas expresiones. Esta expresión de la resistencia a tracción por corte, a tracción diagonal, vamos a llamarlo de aquí en adelante, el corte produce, el corte por flexión, suele ser una pregunta de los cuestionarios en evaluaciones, ¿qué produce el corte por flexión? Produce tracción principal diagonal. Cuando hay poco momento flector y solo influencia del esfuerzo de corte predominante, la capacidad resistente es mayor y se ve reducida casi hasta la mitad cuando el momento flector concomitante con el esfuerzo de corte actúa. Ahora nos interesa ver cómo funciona esta respuesta del hormigón. Y entonces, esto es lo que vamos a intentar mostrar con lo que llamamos mecanismo de resistencia. Y la contribución del hormigón a la resistencia al corte. Contribución del hormigón a la resistencia al corte. Bueno, entonces lo que se hace acá ya no es un análisis de una sección, porque ya no estamos en estado 1, estamos en estado 2. Entonces el análisis que sigue acá para evaluar un modelo resistente, esto no es más que un modelo que va a intentar explicar el comportamiento del hormigón resistiendo al corte sin armaduras. Se hace con una especie de una porción de la viga en el lugar donde se ha producido la fisura que la disloca. Dislocarla, una parte queda para este lado, la otra parte queda para este lado. Con todas las cargas exteriores y con los esfuerzos internos, vamos a intentar establecer el equilibrio por un análisis de cuerpo libre. Las cargas exteriores están representadas por las cargas P1, P2, etc. Para nuestro caso, la P2 no interviene porque hacemos el cuerpo libre del bloque dislocado que está a la izquierda. La reacción de apoyo, debido a todas las cargas actuantes, vamos a suponer que es R1. La fisura arranca atravesando las armaduras, la fisura arranca como una fisura de flexión. A esta sección en correspondencia con el arranque le vamos a llamar sección B. La fisura se inclina, llega a la zona comprimida por flexión, acá está la fuerza resultante de las tensiones normales de compresión y acá las de tracción. La fuerza de compresión y la fuerza de tracción están separadas del brazo Z, de palanca. Hay una cierta profundidad, entonces, que vamos a llamarla I a este modelo, pero vamos a distinguir ahora que en el lugar donde se produce este cortecito vertical que hacemos al cuerpo libre, dislocado de este lado, lo vamos a llamar sección A. Esta es la sección A chiquita, esta es la sección B chiquita. Bueno, hemos hablado de las cargas exteriores y hemos expresado dos fuerzas internas que van a contribuir al equilibrio, la de compresión y tracción por flexión. Entonces ahora, sí, me quedan correcto. 5 minutos. Bueno, termino de describir entonces el comportamiento de estas fuerzas internas que vamos a representar por una componente vertical que se correspondería con una suerte de resistencia por fricción debido a esta acción normal que actúa debido a la fuerza de compresión,
y vamos a llamarla componente que contribuye como mecanismo de resistencia a resistir el corte del hormigón, BC, vamos a llamarla BCC. En la zona donde se ha producido la fisura, la otra cara de la fisura que hemos retirado, en realidad, si bien están separadas, no pueden transmitir esfuerzos perpendiculares a ella, pero sí todavía hay una especie de fricción una fricción entre las caras que produce una fuerza inclinada que la llamábamos B sub I. B sub I. Esa fuerza tiene una componente vertical que me interesa rescatar por ahora, y vamos a suponer que vale B sub I en la dirección vertical I. Por último, donde están las armaduras, vamos a suponer lo que ocurre realmente es que esta armadura se opone al esfuerzo de corte que tiende a, el esfuerzo de corte resultante a la derecha es hacia abajo, y entonces hay una acción sobre la armadura que llamaremos esfuerzo de perno, acción de perno de la armadura, que claro, tiene un valor resistente que le vamos a llamar BD, que colabora con el hormigón resistiendo al corte, pero es de poca significación si se tiene en cuenta que esta fuerza, tirando de la armadura para abajo, va a tender a romper la adherencia, a desprender la barra, y aportará a una determinada cantidad de resistencia, pero simplemente es para destacarla. Entonces, el corte interior está compuesto por estas tres componentes: B sub CZ, B sub CZ, B sub I y B sub I y B sub D. Vamos a parar acá, vamos a empezar la próxima reunión después de unos 10 minutos que vamos a retomar, y arrancaremos con recordar que el corte interno que se opone al corte exterior y que se equilibra en realidad con el corte exterior, en esta condición de equilibrio analizado, está dado por estas tres componentes, y en este punto retomamos en la próxima reunión, que va a estar arrancando alrededor de las 10 y 30. Así que podemos descansar hasta ese momento.